Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. El tema de hoy es hacer la voluntad de Dios. Qué tema difícil para algunos, ¿eh? Dice, ¿y usted está haciendo la voluntad de Dios? Y no sé, me parece que sí. Otros dudan que sí, que no, pero bueno. La voluntad de Dios, dice Pablo, por allí un versículo aislado que estoy tratando de recordar y de anunciar a través de este medio, es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero miramos la Biblia textualmente, el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si leemos desde el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Se ve que él estaba ocupado o estaba en un momento especial con la enseñanza. El versículo 32 del mismo capítulo 3 de Marcos dice: y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y de allí sacamos en conclusión el versículo mencionado, capítulo 3 de Marcos, versículo 35, que dice así: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Para Jesús, hacer la voluntad de Dios era superior aún a los lazos sanguíneos que nos unen biológicamente con nuestra familia. Reitero y presta atención a esta frase: para Jesús, hacer la voluntad de Dios, como menciona este versículo 35 de Marcos 3, hacer para Jesús la voluntad de Dios su Padre, era superior a los lazos consanguíneos, o sea, de sangre, que unen biológicamente a una familia. O sea, se puede ser del mismo lazo sanguíneo que nos une a nuestra familia, pero si no hacen la voluntad de Dios, hay una diferencia, o por lo menos Jesús la está marcando muy fuertemente en esta palabra. El obedecer, el seguir y el reconocer a Dios es hacer la voluntad de Él. Tres cosas importantes. El obedecer. Ay, cuántas veces tenemos que entrar por esta escuela de la obediencia. Nuestro Maestro, el Señor Jesús, dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La escuela de la obediencia, Pablo menciona que Cristo, el Maestro,
de esta escuela, dice que aprendió obediencia. Es más, Jesús llegó a decir en algunas otras partes que para él lo más importante era la obediencia que el sacrificio. Que todos los rituales, que todos los respetos que podían tener los contemporáneos del Señor en su época, algunos respetaban a rajatabla ciertos días, el sábado en este caso, estoy hablando de nuestro Señor cuando vivía en la tierra, con su cuerpo físicamente. No querían que se rompan ciertas reglas. No había que lavarse las manos, porque si se comía con las manos sin lavarse era contaminarse. Algunos cuestionaban los milagros y las sanidades que el Señor hacía en el día sábado, en el día de reposo, el séptimo día para el pueblo judío. Y a tal punto que el Señor llegó a decir, ¿qué es más fácil? ¿Respetar el sábado o hacer un milagro? O sea, dar un beneficio a una persona o arruinarlo. Porque venían los fariseos y decían, 6 días tenemos para que trabaje, justo vienen hoy para ser sanado. ¿No ven que no respetan el día que está organizado y establecido? O sea, tenían un ritualismo y un extremo que, bueno, era muy cuestionado el Señor por este punto. Y el Señor llegó a decir que Él era el Señor del sábado, que Él era el dueño del día, de los días, del tiempo. Así que vuelvo a decir lo que hemos empezado. Dijo que todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, vuelvo a ser reiterativo en este punto. El Señor le daba un realce superior al hacer la voluntad de Dios. Y en esto de hacer la voluntad de Dios tiene que ver con 3 palabras importantes, por lo menos en este punto: obedecer, seguir y reconocer a Dios. Obedecer, seguir y reconocer a Dios. Eso era para Jesús hacer la voluntad de Dios, del Padre. Y es más, le daba un lazo superior a la parte consanguínea, o sea, de la sangre que une biológicamente a una familia. El hacer la voluntad de Dios es superior a los lazos consanguíneos que unen biológicamente a una familia. Y en esto nos queremos detener en algunos puntos: obediencia, seguimiento y reconocimiento de la persona de Dios el Padre. Esto no lo pudo enseñar alguien que no aprendió obediencia, que no siguió al Padre al pie de la letra y que no reconoció a Dios como su Padre. A tal punto la sintonía y la comunión que tenían, que Dios el Padre habla en el bautismo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otra parte, que era el monte de la transfiguración, dijo: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Estaba hablando Dios. Cuando Jesús se para frente a la cueva donde habían sepultado a su amigo Lázaro, Él eleva una oración y dice: Padre, yo sé que siempre me oyes. Lo que lo dije o lo que expresé fue a causa de la multitud, pero como diciendo: yo contigo, yo te reconozco a ti y tú me reconoces a mí. Yo he salido de ti,
y a la vez también cumplía al pie de la letra su obediencia. Hacemos un poquito de ejemplo con respecto al primer milagro, que era cambiar el agua en vino. La madre de Jesús viene desesperada, la hermana María, porque ya no era más la Virgen María, la Virgen era hasta antes de tenerlo al Señor Jesús. Pero en ese momento la Biblia lo menciona en el capítulo de San Juan, capítulo 3, lo menciona como la que está en la fiesta, en las bodas de Caná de Galilea, capítulo 2 de San Juan, y allí le pide a él que haga o apresure una solución al problema que estaban allí ellos pasando en ese momento. Y él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Como diciendo, yo estoy en obediencia y en sintonía. Estoy siguiendo las reglas de mi padre, las miradas de mi padre, lo que mi padre me diga que haga, cuando él me lo diga. Entonces, el que está hablando acá de la voluntad de Dios no era alguien que estaba hablando por teoría, está hablando porque aprendió obediencia en la escuela de la obediencia. Y de esta manera, reconociendo, obedeciendo, siguiendo y reconociendo a Dios, es que logramos entender para hacer la voluntad de Dios. Y con esto nos hacemos parte de la familia de Jesús, como nuestro hermano mayor, como nuestra familia, como él menciona, quién es mi padre, quién es mi madre, quiénes son mis hermanos, mis hermanas, sino aquel que hace la voluntad del que me envió. Obediencia, primer punto, es realizar lo propuesto. La persona que obedece trata de no salir de lo que se propuso hacer, en este caso la voluntad de Dios. Jesús cumplió al pie de la letra la voluntad de Dios. Dijo Pablo que se hizo obediente hasta un trecho. No, dice hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios el Padre. Aprendió obediencia. Como dije, no un trecho, no la mitad de la escuela. Él entró en la escuela de la obediencia y salió, lo que decimos, aprobado en esta materia de la obediencia. Que el Señor nos ayude. Hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Que pueda realmente nuestra vida ser identificada también por la obediencia a la palabra de Dios, a la persona de Cristo, como la admiración que tendríamos que tener por ser el maestro, por haber aprendido obediencia, porque fue obediente hasta la muerte. Hay un versículo que tiene que ver mucho con esta palabra obediencia y dice así, el Señor mismo dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tenemos que pasar por esta escuela de la obediencia. Tenemos que ser discípulos, alumnos, pupilos, admítame los sinónimos o los términos que puede existir, pero que tenemos que pasar por esta escuela llamada la obediencia. ¿Por qué? Porque si hemos nacido de nuevo, nacido de Dios,
al recibir su naturaleza divina, al haber sido engendrado por la palabra y por el Espíritu Santo, necesitamos ser identificados como hijos obedientes. Porque antes de conocer al Señor, éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Nadie nos gobernaba. Hacíamos lo que queríamos. Le dábamos la espalda a Dios, a su ley, a su palabra, a sus estatutos, y por ende también teníamos esa rebeldía arraigada en el corazón contra todo lo establecido por Dios. Porque la Biblia dice que no en vano llevan la espada los soldados, refiriéndose a las autoridades, a las cuales el apóstol Pablo dice que estemos sujetos. Someteos pues a las autoridades. Ninguna autoridad fue puesta porque sí. Dios estableció las autoridades para organizar un orden. Entonces debemos estar sometidos en obediencia. Tenemos que demostrar que ahora el poder de la transformación de Cristo hace que podamos hacer la voluntad de Dios obedeciendo. Bien fácil. Usted obedece, usted es feliz. Usted obedece, usted tiene paz. Porque el Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Cuántas personas viven atormentados? ¿Cuántas familias viven en una turbulencia espiritual? ¿Cuántas almas le falta la paz? Todo resultado de vivir fuera de la voluntad de Dios, en desobediencia, dándole los gustos a la carne, dándole los gustos a las pasiones desordenadas, dándole los gustos a todo lo que es contrario a lo que Dios estableció. Hay un dicho que dice: el que mal anda, mal termina. Por ahí no lo dice la Biblia, pero alguien llegó a decir, debería decirlo. Pero no es el caso. Estoy haciendo un proverbio, una comparación. El que mal anda, mal termina. En otras palabras, el que anda en desobediencia, el que siembra para la carne, el que siembra para las cosas que son contrarias a Dios, va a terminar mal. Porque la paga del pecado, la recompensa que te da el pecado, el regalo que te va a dar el pecado, es nada más y nada menos que la muerte. Es la angustia, el dolor, es la separación de ese corazón atormentado de la paz de Dios que está tan cerca, con tan solamente rendir nuestra vida y decir: te voy a obedecer. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio tenemos que predicar no solamente de un Jesús, escúcheme, Salvador, sino de uno que es Señor de señores. Romano dice, y me viene a la mente capítulo 10, verso 10, 8, 9 y 10: si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Salvador, no, dice el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Cuántas personas tienen a Jesús solamente como el Salvador? Piden oración, vienen cuando el agua está hasta el cuello a la iglesia, o recurren a los hermanos. Por favor, ore por mí, por favor, haga algo, por favor,
sale del problema, sale de la situación, sale del pozo, sale de la enfermedad, y son semejantes a los 9 leprosos que fueron sanados, pero desagradecidos, que no vienen a decirle como el samaritano: gracias te doy porque era leproso, excluido de la sociedad, pero recurrí a ti, tú me sanaste y ahora vine a agradecerte. Jesús se admiró de él y dijo: ¿y no eran 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Eso es buscar a Jesús solamente como salvador de situaciones que nos van pasando el día a día. ¿Cuántas personas quieren esta clase de evangelio? Es el evangelio que no reúne la condición de hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios implica obediencia. Hacer la voluntad de Dios implica sometimiento a su palabra. Si dice no mientas, si dice sé honesto, si dice deja esto, haz aquello, estamos en esa obediencia. Y hasta que no aprobemos en la escuela de la obediencia, no vamos a salir aprobados para enseñar a otro cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas andan de iglesia en iglesia, de lugares en lugares, buscando la iglesia perfecta? Dice, usted los encuentra y dice: yo ando haciendo la voluntad de Dios, buscando cómo hacer la voluntad de Dios, pero no se quedan en ningún lado. Son personas inestables. No logran tener el poder del Espíritu de Dios para poder obedecer y someterse en esta escuela de la obediencia hasta aprobar las materias, que por cierto no son fáciles, que por cierto no son de un momento a otro. No. Esto lleva sus días, tiene un proceso de tiempo, pero ahí estamos. Obediencia. Abraham obedeció y salió de donde estaba, y salió para ir a un lugar que él desconocía. Su obediencia fue premiada hasta llamarse o recibir el título de padre de la fe, porque la fe de Abraham no era solo creer, sino que iba acompañada con la otra parte, que era la obediencia. El libro o el escritor de los Hebreos dice que obedeció, salió sin saber a dónde iba. Moisés aprendió obediencia. Los hombres de Dios que quedaron registrados en las Escrituras, la mayoría aprendió la obediencia, porque ahí radica la vértebra principal de hacer la voluntad de Dios. Muchas personas quieren hacer la voluntad de Dios a su manera. Muchas personas quieren o piensan que Dios acepta la voluntad de ellos. Pero no es así. Obediencia. Vamos a realizar lo propuesto. Obedeciéndolo también visualizamos la revelación divina. Cada paso se te va aclarando más la voluntad de Dios. Cada paso en obediencia se va aclarando más la voluntad de Dios para mi vida. Porque Dios tiene que ir paso a paso con nosotros los seres humanos. Dios se apareció para Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente. El ángel, ¿no? El Señor está contigo.
Y él parece que ni importancia dio, porque dijo, si el Señor estaría con nosotros, ¿por qué nos pasa toda la desgracia que estamos pasando? El Señor le miró con compasión a través del ángel, le dijo, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián como si fuera que estás derrotando a un solo hombre. Y ahí empezó unas cuestiones, unas dudas que Gedeón se tenía que sacar. Entró en la escuela de la obediencia, tenía que aprobar esas materias. Hoy Dios nos llama también a nosotros a obedecer, a hacer su voluntad. Necesitamos entrar en esa escuela de su obediencia. Cada paso se va a ir visualizando más. Cada paso de obediencia. Por eso, aun cuando decimos en el bautismo de las aguas, siempre el bautismo en las aguas como sacramento, decimos que es el paso de obediencia para hacer la voluntad de Dios. Dice, ellos dieron un paso de obediencia, los candidatos. Ellos van a dar un paso de obediencia, van a decir, dejo al mundo para seguir a Cristo. Y simbólicamente van a ser sepultados a la vieja vida en las aguas del bautismo, y al levantarse se van a levantar o elevar en una nueva vida con Cristo. Ya ahora han muerto para el mundo, para las pasiones, para todo lo de antes, y comienza en ese primer paso llamado el paso de obediencia en las aguas del bautismo, el primer paso hacia la voluntad de Dios. Y muchos de ellos el Señor aprueba este paso y hasta los bautiza con el Espíritu Santo en las aguas. Al salir, ¿cuánto hemos visto que el Señor bautizó con el Espíritu Santo? Otros recibieron el Espíritu Santo después, sobre la marcha, en la obediencia, en los siguientes pasos. Y se sometieron a la doctrina y empezaron a venir a la casa del Señor, aprendieron a orar, aprendieron a leer la palabra, aprendieron a respetar a sus obreros, aprendieron a respetar a sus pastores, los horarios de culto, y darle servir al Señor y amarlo tan intensamente que te das cuenta que enseguida aflora que esa persona está en la voluntad de Dios. Se nota. No hace falta ni que él se ponga una remera con inscripciones, ni que ande con todo el día vestido de traje. No. Es la obediencia, se nota los pasos que está en la voluntad del Señor. Porque ese es el primer punto. Se va visualizando la revelación divina. Un paso de obediencia, se aclara otra cosa. Otro paso de obediencia, y ahí está siguiendo al Señor, amando al Señor, buscando hacer su voluntad. Estoy aquí, Señor, para obedecerte. Es semejante a siervo que aguarda el llamado de su Señor, sea la hora que sea, el momento que sea. Porque usted sabe que la palabra siervo tiene por ahí un significado distinto al que nosotros interpretamos hoy en pleno siglo XXI. Los siervos que menciona la Biblia o textualmente la palabra de Dios eran los esclavos, eran los que eran comprados a precio. Eran los que no tenían derecho ni de sus propias vidas. Si se querían casar, consultaban con su señor. Y si su señor le accedía a esta petición, se casaban con una sierva. Y a cambio los hijos que iban a tener iban a ser siervos de su señor, de su amo. Y ahí estaban, eran los primeros que se levantaban y los últimos que se acostaban. Estaban al servicio absoluto de su Señor, obediencia total. Miraban a los ojos de su Señor. Cuando su Señor terminaba de hablar, bajaban su mirada, atento a lo que su Señor necesitaba. Por eso Jesús dijo, ya no os llamaré más siervo, sino llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Y ahí están los que
absolutamente fueron comprados para obedecer. No, ellos no pueden salirse con la suya. No. Ellos no están para ser rebeldes. No. Ellos no están para cuestionar a su Señor. No, en absoluto. Su Señor siempre tiene la razón. Y así debería ser en el aspecto espiritual, en este tiempo, espiritualmente hablando, en nosotros que estamos en la escuela de la obediencia como siervos de Cristo, aprendiendo de Él. Nuestro Señor siempre tiene que tener la razón. Él tiene que tener la última palabra. Tenemos que estar atentos a lo que Él diga. Algunas veces va a decir sí, algunas veces va a decir no, algunas veces no va a decir nada, va a quedar en una pausa y usted no tiene que ser un desesperado. Yo no tengo que ser un desesperado. ¿Y qué pasa que no me habla? ¿Qué pasa que no me dice? No. Él sabe cuándo hablar. Usted y yo somos siervos, estamos en la escuela de la obediencia para aprender del Señor. Y ahí cuando Él da luz verde avanzamos y cuando pone luz roja paramos, frenamos y estamos ahí quietos. Quietecito, decía mi papá. Y usted no se mueve y yo no me muevo hasta que Él nos da la señal. Eso es obediencia. Y ahí un paso más nos revela un poquito más de Él y nos muestra su gracia y nos da más de su amor y sentimos la compasión que Él siente. Y sentimos atributos de Él muy especiales en nuestras vidas. Y algunas veces cuánta nos ha pasado que lloramos hasta de alegría, cantando un himno, orando, recordándonos ciertos sucesos que han pasado en nosotros o en la vida de otro, y aquello nos causa un gozo que no se puede describir con palabras. Es porque usted está en la obediencia del Señor. Usted no es rebelde, yo no soy rebelde. No estamos cuestionando al Señor, no estamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Si Él dice sujetaos a vuestros amos, nos sujetamos a nuestros amos, nuestros patrones. Si Él dice obedeced a vuestros amos como al Señor, lo hacemos. Si Él dice sujetad a vuestros pastores, ellos velan por vuestras almas, estamos ahí sujetos. Si Él dice que vayamos, vamos. Si Él dice que nos quedemos, nos quedamos. Porque estamos en esta escuela de la obediencia. Y no nos mandamos solos. No hacemos como nosotros queremos. Estamos aprendiendo en su escuela cuál es esta materia llamada la voluntad de Dios. La gente dijo, ahí está tu mamá y tus hermanas, tus hermanos que te llaman. Dije, ¿quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son los que hacen la voluntad del que me envió. Ay. Así que si queremos ser hermanos del Señor y que Él sea nuestro hermano mayor y que Él sea de nuestra familia, la familia de la fe, la familia de Dios, tenemos que estar en la voluntad de Dios. Y a medida que vamos realizando lo propuesto, obedeciendo, se nos va aclarando en una visión más perfecta. Y luego viene el tercer punto de esta parte de la obediencia, que es alcanzamos la perfección cristiana. Vamos alcanzando, vamos superando, vamos avanzando. No nos quedamos de grado, no nos quedamos para atrás, vamos avanzando. Porque vamos superando los obstáculos, las pruebas, las dificultades, y vamos avanzando y vamos creciendo, y el Señor nos da más entendimiento. Y después ni que se aparezca el diablo, porque el diablo se apareció para Jesús y dijo, si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Yo había alcanzado la perfección.
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá también el hombre. Cuando alcanzamos la perfección, cuando alcanzamos ese nivel que decimos, es cuando ya le entendemos a nuestro Señor con la mirada. No hace falta ni que hable. Esa mirada nos invade, ya sabemos su voluntad cuál es. Y nos vamos perfeccionando. Y vamos creciendo y avanzando. Primero no éramos hijos de Dios, éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos obedientes. Luego se va perfeccionando el Señor, nos da el Espíritu Santo, empezamos con el primer paso en las aguas del bautismo y ahí vamos yendo como miembro. Y después el Señor, al ver que somos obedientes y somos sumisos y estamos en su voluntad y tratamos de agradarle, nos va preparando personas que nos van a ir ayudando y nos vamos perfeccionando hasta llegar a una altura. Oh, gloria sea su nombre. Por eso no se preocupe si usted está en este proceso de escala. Todo lo que es cuesta arriba hay que hacer un esfuerzo. Yo le digo, lo único que es gratis es la salvación del alma, pero todo lo demás con respecto a servir al Señor, llamado, vocación, ministerio, tiene que tener un precio. Y el precio no es dinero. Pedro dice que escuchó de la voz del mago que dijo, dijo el mago que estaba con Felipe y que se había bautizado también, dijo, ¿cómo se da el Espíritu Santo para la gente? Yo le doy plata a ustedes y ustedes denme eso para mí. Por eso esto no se compra con dinero. Este precio que yo estoy hablando no tiene nada que ver con plata de esta tierra, con dinero, con oro, con libra esterlina de esta tierra, no. Esto tiene que ver con el precio de la obediencia. Usted obedece, Dios te respalda. Usted obedece, está garantizado que el Señor está contigo. Usted obedece, los demonios se sujetan. Usted obedece, avanza, crece, se va perfeccionando y va llegando a ciertos niveles muy, muy especiales que Dios tiene reservado para aquellos que son aplicados en esta parte de la obediencia. Segundo punto de hacer la voluntad de Dios. Dice que también es siguiéndolo al Señor, a donde Él nos lleve. Porque algunas veces queremos ir a donde nosotros queremos. Y mayormente, y hablando de misión, los misioneros que somos lo que estamos buscando hacer la voluntad del Señor, no salimos como misioneros, como turistas. No. Vamos a donde el Señor nos lleva, porque allá está la necesidad. Allá hay almas que rescatar. Allá hay personas que hay que alimentar con el pan de vida que se llama Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Allá el Señor nos va a llevar donde hay gente moribunda en los desiertos de este mundo. Allá donde están atados con gruesas cadenas, los vicios. Allá nos va a llevar el Señor para libertarlos. Y el que sigue al Señor no elige lugar, no. Porque si da para elegir lugar, vamos a querer ir todo para el lado de Hollywood. Vamos a querer ir todo para Norteamérica, para Francia, para Londres. Nadie va a elegir África, Sudáfrica, Australia o otros lugares pobres como Bolivia, Perú, no. Pero siguiéndolo al Señor, vamos donde Él nos indica. El Señor dice, siga mis huellas, mi siervo. Siga mis huellas, mi sierva. Y algunas veces, como esos días expresé para un hermano, no hace falta ir tan lejos para hacer misión. Hay tantas cosas que podemos hacer aquí, cerca de nosotros. Ahí hay una viuda que atender, hay unos huérfanos que hay que atender, ahí hay una necesidad que hay que cubrir. Ahí es donde tenemos que estar. Dios nos necesita también en esos puntos.
Ahí hay un niño que está pidiendo en la calle, una moneda, algo. Ahí tenemos que estar, porque de esa manera también ayudamos y hacemos que el reino de Dios avance y le estamos siguiendo al Señor. Esto es hacer la voluntad del Señor, ir donde Él nos lleve. Ir donde Él nos lleve, no donde nosotros quieramos ir. No, escuche, Dios está hablando con algunos en este momento. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios para tu vida, obedezca al Señor, se te van a aclarar muchas cosas, vas a llegar a un nivel de perfección y también vas a aprender a seguir al Señor donde Él te lleve. Y el Señor te va a llevar donde hay gente que está llorando para ser consolador. El Señor te va a llevar donde haya necesidad para que seas alguien que supla las necesidades tales. El Señor te va a llevar donde hay personas que están ahí olvidadas en el anonimato. Y esto me hace acordar cuando el Señor, el dueño de una fiesta, dijo: ya está todo preparada la comida, diga para los invitados que vengan porque ya está todo preparado. Y salieron los siervos a decir a los que le habían enviado con tarjeta de invitación y con tanto movimiento: dice el rey que ya está preparada la cena, que vengan. La fiesta está preparada. Y ahí dice que uno empezó a decir no, que no podía porque había comprado buey, el otro porque se había casado, el otro porque adquirió una hacienda y no tenía que ir a ver, y todos tenían excusa. Y vinieron los siervos y dieron esa noticia para su señor. Dice: fulano dice que no va a venir, que le perdone, que le excuse, el otro tampoco, el otro acaba de casarse y quiere ir con la señora no sé para dónde. Y ahí él dice que dijo así una frase que me llama la atención y que tomo para mí como siervo de Cristo. Dice: vayan por los caminos y traigan a los que no fueron invitados. Traigan paralíticos que no pueden venir. Guíen a ciegos que no saben cómo llegar solo. Traigan a los mancos, traigan a las personas que no fueron invitadas y que se llene mi casa. Dios quiere que se llene su casa. Y esa tarea nos corresponde a nosotros, ir donde está la necesidad, traerlo. ¿Se imagina usted? Salieron aquellos siervos y traían a un paralítico. Dice: imagínese, usted se tiene que imaginar, conmigo. Llegó ahí un paralítico, dice: ahí hay una fiesta y el dueño de la fiesta te invita para que estés de la fiesta con él. Sí, pero yo no puedo ir, nosotros estamos aquí para llevarte. Y al ciego, y al otro, y a los imposibilitados, y a los que no podían valerse por sí mismos. Acá llegamos nosotros para llevarlo, que se llene su casa. Ese es el propósito de su casa, que se llene. Por eso nos tiene que causar una tristeza cuando su casa no está llena. Algunas veces su casa se vacía porque no hay gente que prepare alimentos espirituales. Alimentos que llenen, que hagan una satisfacción espiritual. Hay gente que viene y sale con hambre, sale con muchos problemas peores de lo que cuando llegó. Yo digo siempre así: no es cómo llegamos, sino cómo salimos de la casa de Dios, de la presencia de Dios. Por eso tiene que estar la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la palabra, profecía, dones, adoración. Ahí tiene que estar el Señor y se manifiesta el Señor, y seguramente que van a salir muy satisfechos los que vinieron a la casa del Señor. Esta es hacer la voluntad del Señor, siguiéndolo a donde Él nos lleva. Sin reservas personales. No. Yo me tengo que despojar de mi yo. Yo me tengo que despojar de mi yo. No, mi yo tiene que morir. Mi yo tiene que terminar. Ahora tiene que aparecer Cristo. A través de mi mirada, a través de mi extendida de mano, a través de mis pasos tiene que aparecer la persona de Cristo.
termina este hombre viejo, que esos días me causó tanta gracia, y leí que dijo Martín Lutero, creo que fue uno de los que dijo: y yo pensé que el hombre viejo había muerto en las aguas del bautismo, y había sido que el desgraciado sabía nadar. Y ahora tengo que hacerlo morir el día a día. Claro, él pensaba que en las aguas del bautismo. ¿Y cuántas personas también piensan de la misma forma? Dice, no, ahora me bautizo, hasta que termino todos mis problemas, voy a servir al Señor, voy a seguir al Señor y... no, pero tu viejo hombre no va a morir ahogado ahí. No, él sabe nadar, él sabe cómo salir de la situación. En las aguas del bautismo, simbólicamente muere nuestro pasado, pero al salir tiene que salir un nuevo hombre, creado según Cristo, según la palabra, en obediencia, en santidad de verdad, siguiendo al Señor, mirándole a Él, atendiendo a lo que Él nos envía a hacer. Porque también dice otra parte de la Biblia, dice, mas si su Señor tarda en venir y dijeren a alguno de sus siervos, mi Señor tarda en venir, voy a comer y a embriagarme y a maltratar a mis consiervos. Ay, hay una parte tremenda ahí, dice, aparecerá el Señor de aquel siervo a la hora que él no espera y le castigará duramente. Claro, porque él no fue contratado ni fue comprado para él estar maltratando a otros consiervos, ni para embriagarse, ni para... No. Él fue comprado para obedecer, seguir a su Señor, despojándose de sus atributos personales. No vive más. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque aclara el versículo, dice, lo vivo en la obediencia y en la voluntad del Padre. Estamos hablando del apóstol Pablo. Porque uno dice, no, pero hay que interpretar espiritualmente, se refería a que ya no vive más espiritualmente. No, dice bien clarito, ya no vivo yo, o sea, el yo no gobierna. Pues muchas veces está sentadito en el trono y gobierna y es vanaglorioso y es orgulloso y es altivo y no quiere obedecer y quiere hacer a su manera y es caprichoso. Ay, tiene tantos defectos este yo. Este que Martín Lutero pensaba que había muerto en las aguas del bautismo y había sido que el desgraciado sabe nadar, dijo él. Entonces lo tengo que hacer morir todos los días. ¿Y cómo lo hago morir? Entrando a hacer la voluntad del Padre. Que esto supera los lazos sanguíneos que nos unen biológicamente a nuestra familia. Siguiéndolo todo el camino y no hasta la mitad del mismo. Algunos comienzan también, pero ¿sabe qué dice la Biblia? No es tan importante el principio del negocio, sino el final. Y siempre tomo como ilustración esto. En las Fuerzas Armadas de nuestro país, ejército, prefectura, gendarmería, policía, fuerzas de seguridad, ¿cuándo se condecora a alguno? ¿Cuando empieza su servicio o al final? Siempre es al final. Siempre es cuando hizo su trayectoria, 30, 40 o más años. Se va a condecorar, se va a poner esa tira, se va a poner esa estrella, se va a nombrar entre los más especiales, los más resaltados.
Se va a poner un nombre y se va a poner una foto y se va a hacer una estatua y algunas veces un monolito resaltando el coraje, el heroísmo, el ejemplo, el buen testimonio, haber servido, haber no fallado a su juramento. ¿Cuántos dan la vida por amor a su profesión o a lo que aman hacer? Pero son condecorados al final de la trayectoria y del camino. Y algunos post-muerte todavía. ¿Cuánto conozco yo que fueron ascendidos post-muerte? Y ese honor o esa recompensa le queda a su familia, a sus padres si es soltero, o a su esposa si es casado, a sus hijos. Porque esto de seguir al Señor, en hacer la voluntad del Señor, no es hasta la mitad del camino, es llegando al final. Usted y yo tenemos que llegar al final, dice el Espíritu Santo en este mediodía. Dice el Espíritu Santo en este mediodía. Lleguemos hasta el final. No es para quedarse, no es para retroceder, no es para hacer que el corazón del Señor se sienta en desagrado con nosotros. No, no y no. El Señor tiene que estar alegre, contento, ni que estemos arrastrando, avanzamos en el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. La esposa de Lot llegó hasta la mitad del camino. Aparentemente se había salvado de la ciudad de destrucción, Sodoma y Gomorra, donde ella se había criado. Pero en su corazón no pudo obedecer las simples palabras: no miren para atrás. Suceda lo que suceda, escuchen el ruido que escuchen, explote lo que explote para atrás, ustedes miren adelante, no miren atrás, porque si miran atrás morirán. Es ya curiosidad, vaya a saber lo que fue. No soportó y miró para atrás y murió, y quedó una estatua de sal hasta el día de hoy. Los arqueólogos dicen que encontraron cierta piedra movediza en aquellos lugares del oriente, y alguno llegó a decir: me parece que ella es, o quedó como figura, como ejemplo, que no supo valorar la oportunidad que Dios le había dado de llegar hasta el fin sin mirar para atrás. Otro que perdió también por no llegar hasta el final fue Judas. Vendió a su maestro por miserable plata y dinero. Y hoy podía ser contado como uno que ocupa un lugar en el trono, porque Apocalipsis dice que hay 12 tronos a la derecha y 12 tronos a la izquierda del gran trono de Dios. Por un lado, los 12 tribus de Israel, por el otro lado, los 12 apóstoles del Señor. Y ahí tenía que estar Judas, pero Judas no llegó hasta el final. Judas vendió al Señor. Judas era un ladrón, anidaba en su corazón un montón de cosas que le impidieron llegar hasta el final. También tenemos el ejemplo de Pedro, que aunque se detuvo, continuó y pudo llegar hasta el final. La historia dice que Pedro, cuando lo fueron a crucificar, los romanos lo pusieron como lo habían puesto a su Señor, y él pidió ser colocado boca para abajo, cabeza para abajo. ¿Y sabe cuál fue la frase que usó Pedro? Dice: no soy digno de morir como mi Señor murió. Porque yo le he fallado muchas veces al Señor, pero Él nunca me ha fallado, siempre me ha dado esta y una oportunidad más, y una oportunidad más.
en la que Dios nos ofrece a todos nosotros el día a día. No vuelva atrás por nada. Atrás no hay nada. Atrás no hay nada. Avance, siga al Señor, llegue hasta el final. Usted se va a dar cuenta que va a valer la pena. Los que llegaron hasta el final dicen que vale la pena ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta el final. Imaginariamente, quiero creer que los que llegan al final, cuando el cartel dice llegada, y cruzan al otro lado, se sientan en las tribunas. Por eso le digo, imaginariamente, se sientan en las tribunas y anhelan que nosotros también lleguemos. Y ahí están victoriando y diciendo, ojalá que llegue mi hijo. Si tu mamá ya está allá, está sentada en la tribuna, salva, asegurada con el Señor. Tu papá está asegurado con el Señor. Tu hermano, tu esposo, tu esposa está asegurado con el Señor. Y está anhelando que usted siga, que usted no retroceda, que usted siga avanzando. Y por más que usted se tenga que detener como Pedro, pero usted se da cuenta y comienza y llega hasta el final. Eso es hacer la voluntad del Señor. Último punto, reconociendo. Era obediencia, siguiendo al Señor y reconociendo a Dios. Aunque nos sintamos algunas veces que no inconfortados o sin la conformidad que anhelaríamos tener, no importa. Reconozco que el Señor es mi Dios. Aunque esto de reconocer al Señor nos cause ser impopulares, porque todos queremos ser famosos, que nos aplaudan, que nos digan qué bien que estuviste, que hablen bien de nosotros, pero cuidado, Jesús dijo una palabra en las bienaventuranzas, dijo así: ¡ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes! Más bienaventurado es para ustedes si los hombres hablan mal y dicen toda clase de cosas, porque así hicieron con mis siervos que fueron antes que ustedes. Así que seguir al Señor, hacer la voluntad del Señor, te puede causar que usted sea impopular, no sea muy aceptado, no sea muy bien recibido, no sea muy bien mirado, no sea muy bien aplaudido. Confrontar el pecado, decir lo que está mal, con el amor de Cristo ciertamente, te puede causar esto también, que no vas a ser muy popular, que no vas a ser invitado para todas las predicaciones, que no vas a tener el mensaje final, ni vas a tener la popularidad. Pero no importa. Es mejor perder popularidad acá y ser reconocido allá arriba. Porque ¿sabe cuántos populares dice la Biblia que allá le dirán: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad? Pero Señor, ¿cómo que no me vas a conocer si yo salía en todos los diarios cristianos, yo salía en todas las revistas cristianas, yo salía en todas las redes sociales, yo salía allá y era convocado para esto y para aquello? Ah, sí. O era convocado para todo, pero tengo una palabra para ti: apartaos de mí. Ay, qué triste. Reconocer o reconociéndolo al Señor en hacer su voluntad nos puede causar ser un poco impopulares. No bien mirado. Ahí viene el de la doctrina, ahí viene el que le gusta enseñar, ahí viene el que no para de reprendernos, nos llama la atención. No importa, haga la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor. Si sos un anciano de la iglesia, fuiste llamado para defender la doctrina apostólica cristiana. No deje que el mundo entre en la iglesia, en tu hogar, en tu familia. No deje que entren cosas que van a perjudicar. No, haga la voluntad del Señor, corrija lo deficiente, atienda lo que Dios te puso a hacer. Sea diligente, obediente, sumiso, y el Señor te va a respaldar.
Cuando todo lo demás se caiga, usted va a levantar la mano y el Señor va a escuchar tu oración y va a atender tu situación. Pero es reconociendo al Señor y haciendo su voluntad. Aunque nos veamos alguna vez ridiculizados. Ay, mira como viste, mira esta como viste, no importa. Usted está en la voluntad de Dios. Aunque nos expongamos al peligro, aunque cueste lloro y lágrima, aunque perdamos amistades, Jesús quiere que hagamos la voluntad del Padre para entrar en la vida eterna. Oramos. Señor, te damos gracias. He predicado tu palabra conforme tu Espíritu ha puesto en mi boca. Le hablé a tu pueblo y a los que están escuchando del otro lado que es necesario hacer tu voluntad, que tu voluntad es agradable y perfecta. Le he hablado a tu pueblo que hacer tu voluntad le puede causar que muchos lo van a hacer diferencia y les van a tratar mal, pero tú le vas a respaldar, Señor, porque esa es tu voluntad. Eso es lo que dice tu palabra. Te agradezco, Señor. Gracias. Gracias. Ayúdanos a obedecer, a seguirte y a reconocerte como el único Dios fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.